Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Unidad Académica de Ciencias Químicas, Programa Académico de Químico Farmacéutico Biólogo, Área Ciencias de la Salud, primer semestre Grupo D. Y nuestro equipo está conformado por Gladys Rodríguez, Fernanda Escareño, Juan Pablo de Lira, Elizabeth Sandoval, Marcela González, Karina Medina y Amilet Vara, y vamos a presentar el tema del aparato urogenital. Embriología del aparato urogenital. Sistema urogenital deriva del mesenquima intermedio derivado de la pared corporal dorsal del embrión. La parte de la cresta urogenital que da origen al aparato urinario es el cordón nefrógeno y la parte que da origen al aparato genital es la cresta gonadal. En mamíferos se deriva en tres fases sucesivas, que son pronefros, mesonefros y metanefros. A principios de la cuarta semana se derivan los pronefros, que será el que se forma en una posición más alta a los otros dos. Vendrá acompañado de un cordón pronéfrico, conducto que desembocará en la cloaca, extensión de la parte terminal del intestino posterior, y funciona como vía de salida común de los conductos urinario, digestivo y reproductor. Involuciona en la cuarta semana y desaparece en la sexta. Mesonefros, también llamado segundo riñón, aparece al final de la cuarta semana y están bien desarrollados y funcionan como riñones provisionales durante unas 4 semanas. Los riñones mesonéfricos se hallan formados por glomérulos y túbulos. Estos comienzan a involucionar en la sexta semana y desaparecen por completo hacia la octava semana. Sus túbulos se convierten en los conductillos eferentes de los testículos. Metanefros, o primordios de los riñones. Comienzan a formarse al principio de la quinta semana y comienzan a funcionar aproximadamente 4 semanas después. Estos riñones permanentes se originan a partir de dos estructuras, diventrículo metanéfrico o esbozo uretral y el blastema metanefrógeno o masa metanéfrica. Diventrículo metanéfrico. Es una excrescencia del conducto mesonéfrico cerca de la cloaca y el blastema metanefrógeno deriva de la parte caudal del cordón nefrógeno. El desarrollo de las gónadas. Las gónadas se derivan de tres fuentes, que es el mesotelio, el mesenquima subyacente y las células germinales primitivas. Durante la quinta semana, el mesotelio prolifera en el lado medial del mesonefro y forma la cresta gonadal. Después aparecerán los cordones gonadales en el mesenquima subyacente. En ese momento, la gónada indiferenciada está formada por corteza y por médula. En embriones femeninos, la corteza se diferencia en ovarios y su médula es aún involucionada. En embriones masculinos, la médula se diferencia en testículos. Desarrollo de testículos. Por el gen SRY para la formación de testículos. La gónada se convertirá en testículo. La formación de los testículos induce el desarrollo de los conductos gonadales en el retetestis. La zona más periférica formará túbulos seminíferos. Las células de Leydig aparecerán durante la octava semana, que son las que comenzarán a sintetizar hormonas androgénicas. Durante la semana 16 y 17, las células de Leydig involucionan para después aparecer en la pubertad para estimular la espermatogénesis. Las paredes de los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células, que son las células de Sertoli y las espermatogonias. Desarrollo de los ovarios. Los cordones corticales van aumentando de tamaño y se les incorpora células germinativas primitivas. Durante la semana 16 se rompen en folículos primitivos, formado por una ovogonia rodeada por células foliculares aplanadas, que son derivadas de un cordón sexual. Conductos sexuales. El embrión tiene dos pares de conductos, que son los mesonéfricos de Wolff y los paramesonéfricos de Muller. En el embrión masculino, en la octava semana, las células de Sertoli secretan la hormona antimulleriana, lo que ocasiona la degeneración de los conductos de Muller. La testosterona hace que los conductos mesonéfricos continúen su desarrollo para después convertirse en conductos deferentes. Las vesículas seminales derivarán del conducto de Wolff. La próstata se desarrolla a partir de brotes epiteliales del endodermo del seno urogenital.
y en el embrión femenino, los segmentos granales de Muller se convierten en trompas de falopio. Después, los 2/3 distales de la vagina se originan a partir de un tubérculo de Muller, y el tercio proximal derivará del conducto de Muller. El descenso de los testículos comienza a partir del 6º mes, pasando del conducto inguinal a la región de la ingle hasta cumplir el 7º mes. Al llegar al 8º, ocupan su lugar definitivo en las bolsas escrotales. Todo esto se lleva a cabo gracias a la hormona antimulleriana. El descenso de los ovarios. Se desplazan en dirección caudal y lateral. Están sostenidos por 2 ligamentos. Genitales externos y femeninos. El tubérculo genital se transforma en el clítoris, los pliegues genitales en los labios menores y las tumefacciones en los labios mayores. Del seno urogenital se desembocan la uretra y la vagina. Los genitales externos masculinos. Del tubérculo genital se forma el pene. El pliegue urogenital da origen a las bolsas escrotales. Hola, yo les voy a hablar acerca del aparato urinario. Bueno, uno de sus principales componentes serían los riñones, que son órganos pares de color rojizo con forma de alubia, de frijol o de judía. Están situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se dice que son órganos retroperitoneales. Estos están localizados entre la última vértebra torácica y de la primera a la tercera vértebra lumbar. De ahí están protegidos por la 11ª y 12ª costilla. El riñón derecho es más descendido que el izquierdo debido a que por encima de él se encuentra el hígado. Una de las principales funciones de los riñones sería la regulación del pH sanguíneo, asimismo como la regulación del volumen plasmático, de la presión arterial, la producción de hormonas y la excreción de desechos y sustancias tóxicas. En un corte frontal del riñón se muestran 2 regiones distintas, que la primera sería el área superficial de color rojizo y de textura lisa, que sería la corteza renal, y una región más profunda de color pardo rojizo, que sería la médula renal. La médula renal presenta entre 8 y 18 pirámides renales de forma cónica. Juntas la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el parenquima, que el parenquima sería la porción final del riñón. Dentro del parenquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, que serían las nefronas, que estas hay de 1.000.000 de estructuras dentro de ellas. Un riñón consta de 3 capas, que la más profunda sería la cápsula fibrosa o renal, que es una capa lisa y transparente de tejido conectivo denso y regular, que es el que le da como una barrera contra los traumatismos. La segunda sería la cápsula adiposa, que es una masa de tejido adiposo que protege al riñón y le confiere su lugar interno. La más superficial sería la fascia renal, que es una capa fina de tejido conectivo denso y regular que fija al riñón con sus órganos que lo rodean, se podría decir. Las glándulas suprarrenales son glándulas las cuales se derivan de la corteza, el mesodermo y la médula de la cresta neural. La glándula derecha tiene forma triangular y la izquierda es en forma semilunar. Cada una de ellas tiene diferente tejido entre sí. La uretra es un conducto por el cual pasa la orina almacenada en el cuerpo. En las mujeres pasa por el piso del perineo. En los hombres pasa a través de la próstata, el piso perital de la pelvis y el pene. Existen 3 capas de tejidos, que es epitelio cilíndrico estratificado, epitelio de transición y epitelio pavimentoso estratificado. En los hombres existen 3 tipos de uretra, que es la prostática, que mide de 2 a 3 centímetros, la membranosa, que mide 1 centímetro, y la esponjosa, que mide de 15 a 20 centímetros de largo. Hola, yo les voy a hablar acerca del aparato reproductor femenino. Un principal componente son los ovarios. Los ovarios son 2 gonadas en forma de almendra. Aproximadamente tienen 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor. Gracias a los ligamentos, estos se mantienen en su posición. El principal ligamento es el ligamento del útero, que forma parte del
Están unidos a los ovarios por un pliegue llamado mesovario. En un corte longitudinal podemos apreciar dos zonas principales, que es la corteza y la médula. En la superficie de la corteza está revestida por epitelio púbico. Antes se decía que eran el epitelio germinativo porque se creía que de ahí surgían las células germinales, erróneamente. Por debajo de esta se encuentra capa de tejido conjuntivo. Y en la médula destaca la zona de hilio, que es tejido conjuntivo laxo de gran cantidad de fibras musculares y elásticas y vasos sanguíneos. Trompas uterinas, también conocidas como trompas de falopio, son unos conductos que miden entre 12 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro. Estas se unen a los cuernos del útero. Reciben a los ovocitos enviados desde los ovarios y es donde se lleva a cabo la fecundación. Esta se puede dividir en 4, el infundíbulo, que es el extremo más externo y cuenta con el orificio abdominal de la trompa. Está después la ampolla, que es la parte más ancha y la más larga. Después se le sigue el istmo, que es la porción corta y de paredes gruesas. Y por último, la porción uterina. Esta atraviesa la pared del útero y es donde el ovocito es introducido. Las trompas de falopio cuentan con 3 túnicas, que es la túnica mucosa, la muscular y la serosa. Útero. El útero es un órgano hueco en forma de pera y es donde se da el trayecto de los espermatozoides. Mide 8 centímetros de longitud, 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Es grueso y aumentan sus paredes en el embarazo y disminuyen en los cambios hormonales, que puede ser como la menopausia. Se dividen en 3. Está el fondo uterino, que es encima de las trompas de falopio. Está el cuerpo uterino, que es la porción más central, y está el cérvix, que es la porción más angosta del orificio uterino. Consta de 3 capas, el perímetro, el miometrio y el endometrio. La vagina es el último componente del aparato reproductor femenino. Es un órgano de la copulación y es donde se da el canal de trayecto del líquido menstrual. Es un tubo músculo-membranoso detrás de la vejiga y delante del recto. En condiciones normales sus paredes hacen contacto entre sí. El vestíbulo de la vagina desemboca al orificio de esta y consta de 3 túnicas, que es la mucosa, la más interna, la muscular es la media y la adventicia es la más superficial. Los testículos constituyen las gónadas masculinas, que tienen el mismo origen que las gónadas femeninas o ovarios. Se unen para formar una red de conductos que recibe el nombre de red de testis. Tienen 2 tipos de células espermatógenas que dan origen a los espermatozoides y las células Sertoli, que se encargan de mantener la espermatogénesis, que son los que hacen los que producen los espermatozoides. El escroto es un saco cutáneo exterior que es el que contiene los testículos. Se ubica en la parte posterior inferior con respecto al pene, e inferior en relación a la sínfilis del pubis. Consta de una piel, bueno, que sería esto, que es la que le da la protección al testículo. La piel es rugosa y de color oscuro. Contiene un músculo darto. Sus fibras musculares están unidas a la piel y su contracción ocasiona arrugas en el escroto, que serían estas rayitas. Asociado a cada testículo y dentro del escroto se encuentra el músculo cremaster, que es una pequeña banda muscular estriada esquelética que continúa al músculo ovículo menor o interno. Su localización regula la temperatura. La temperatura de los testículos tiene que ser de 2 a 3 grados menor a la de nuestro cuerpo. Epididimos. Los epididimos son 2 estructuras en forma de coma, llegan a medir de 4 centímetros. Cada una de ellas están adosadas a la superficie superior y la superficie pasolateral de los testículos. Cada epidídimo posee un cuerpo que comprende el conducto epidimiario. Estos sirven de almacén a los espermatozoides. Tiene una cola que sigue hasta los conductos deferentes, que son los que hacen que salga el esperma al momento de la excitación. Yo les voy a hablar sobre los conductos deferentes. Estos son 2 tubos musculares de pared gruesa que comienzan en la cola del epidídimo y terminan en el conducto eyaculador, donde se transporta el esperma. Cada conducto asciende dentro del cordón espermático que le corresponde.
Este cordón se extiende desde el escroto, pasando el interior de la pelvis, cruzando el uréter. Después se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Vesículas seminales son glándulas pisiformes que constan de 15 centímetros de longitud, que se enrollan entre sí mismas y de manera repetida. Se ubica por detrás de la vejiga y delante del recto. Producen fructosa y diversas proteínas. Los conductos de las vesículas seminales se unirán a los conductos deferentes para después formar los conductos eyaculadores. Conductos eyaculadores. Estos son dos tubos de 2 a 2.5 centímetros de longitud que se originan en el cuello de la vejiga, pasando por la vesícula seminal y el conducto deferente a sus ambos lados. Estos conductos viajan juntos a medida que pasan a través de la próstata y desembocan en la uretra prostática. Ahí es donde expulsan el semen antes de que sea expulsado por la uretra. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré de la próstata. La próstata es la glándula de mayor tamaño en el aparato reproductor masculino. Su tamaño es similar al de una pelota de golf. Esta está ubicada en la pelvis, debajo de la vejiga urinaria y detrás de la sínfisis del pubis. Rodea la primera porción de la uretra y en virtud de ello se le llama uretra prostática. Esta última y los conductos eyaculadores atraviesan la próstata dividiéndola en lóbulos. Está compuesta de 30 a 50 glándulas, dispuestas en 3 capas concéntricas: mucosa interna, submucosa intermedia y una periférica que contiene glándulas prostáticas principales. El líquido prostático es lechoso y levemente ácido. Contiene ácido nítrico, enzimas prostáticas y sustancia antibiótica, que contribuyen a la disminución de bacterias en el semen. Glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales son las que secretan un líquido alcalino que neutraliza el semen y elimina la mayoría de los espermatozoides dañados. Al momento de salir, este líquido no llega a ningún espermatozoide. El pene. El pene sirve para desechar la orina y el semen. Está constituido por 2 partes, el cuerpo y la raíz. El cuerpo está constituido por 3 cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso. 2 partes de ellas son de cuerpo cavernoso y otro de cuerpo esponjoso. La raíz contiene 2 pilares que se insertan a cada lado del arco púbico. Cada pilar está rodeado del músculo isocavernoso.